Al norte de Dinamarca, en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y cielos despejados, vivía el padre Esteban Viacamonte, un sacerdote conocido por su bondad y su devoción. Durante años fue el faro espiritual de la comunidad, un hombre que escuchaba a todos, daba sermones apasionados y ayudaba a los más necesitados. Sin embargo, el tiempo y el peso de los sufrimientos ajenos comenzaron a desgastar su fe. Una noche, sin aviso previo, el padre Esteban desapareció. La iglesia quedó vacía y el pueblo se sumió en rumores y tristeza. Nadie sabía qué había sido de él, hasta que años después alguien lo vio en un lugar inesperado: el circo de los gitanos andaluces. El padre Esteban Viacamonte no siempre había dudado de su religión. Durante años, su fe fue inquebrantable, una luz que lo guiaba incluso en los días más oscuros. Pero con el tiempo, las tragedias del pueblo comenzaron a pesar más de lo que podía soportar. Las enfermedades que no tenían cura, las familias que se desmoronaban, los niños que no sobrevivían al invierno. Cada vez que miraba al cielo pidiendo excusas, el silencio parecía más ensordecedor. Una tarde, después de oficiar el funeral de un joven que había fallecido de manera accidental, Esteban quedó solo en la iglesia. Miró el crucifijo que colgaba sobre el altar y, con lágrimas en los ojos, susurró: ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites esto? Pero no hubo respuesta, solo el eco de su voz en las paredes de piedra de la iglesia. Esa noche, Esteban Viacamonte, el padre del pueblo, tomó una decisión. Dejaría el sacerdocio. Dejó una carta breve en su habitación y se marchó sin mirar atrás. Esteban vagó durante meses, moviéndose de pueblo en pueblo, sin un destino claro. Se dejó crecer la barba, cambió su sotana por ropa sencilla y trató de pasar desapercibido. Se ganaba la vida haciendo trabajos ocasionales, recogiendo frutas de los campos, reparando cercas o lavando platos en pequeños restaurantes. Cada día intentaba llenar el vacío que sentía, pero nada parecía satisfacerlo. Un día, mientras caminaba por un camino polvoriento, vio algo que llamó su atención. Un circo ambulante se había instalado en las afueras de un pueblo cercano. Las coloridas carpas de los gitanos ondeaban el viento, y el sonido de la música y las risas llegaba a distancia. Sin saber muy bien por qué, Esteban caminó hacia ellos como hipnotizado. El circo era un mundo completamente distinto al que Esteban conoció. Había acróbatas, magos, domadores de animales y, sobre todo, payasos. Estos últimos le intrigaban especialmente. Hombres y mujeres con caras pintadas que hacían reír a los demás con sus torpezas y bromas. Había algo en ellos que parecía contradictorio. Detrás de sus sonrisas exageradas, Esteban podía sentir una melancolía parecida a la suya. Sin darse cuenta, comenzó a pasar más tiempo en el circo. Ayudaba con las tareas sencillas, levantaba carpas, alimentaba a los animales y limpiaba el recinto después de los espectáculos. Con el tiempo, los artistas lo aceptaron como parte del grupo. Uno de los payasos, un hombre llamado Julián el Grande, le enseñó a maquillar su rostro, a caminar con zapatos gigantes y encontrar el humor en las cosas más triviales. Reír no es solo para los demás, dijo Julián. Así que en un momento determinante, el padre Esteban adoptó un nuevo nombre: Don Pepito, el payaso sin fe. Con su maquillaje blanco,
su nariz roja y su traje colorido, comenzó a presentarse en los espectáculos. Al principio le costaba encontrar su ritmo, pero poco a poco se fue soltando. Descubrió que hacer reír a los demás era una forma de redimirse de su triste pasado como sacerdote. Pasaron los años. El padre Esteban, ahora completamente transformado en Don Pepito, había recorrido casi todo el país con el circo. Había aprendido el presente, a encontrar belleza en las pequeñas cosas y a aceptar que no todas las preguntas tienen respuesta. Pero el destino tenía una sorpresa. En una de sus giras, el Circo de los Gitanos llegó alegremente a un pueblo que le resultó familiar. Era el mismo lugar donde había sido sacerdote tantos años atrás. Al principio, Esteban quiso marcharse antes de que alguien lo reconociera, pero algo lo detuvo. Decidió quedarse. Durante el espectáculo, mientras hacía malabares y tropezaba intencionalmente para provocar risas, notó entre el público los rostros de varias personas que conocía. Había niños que ahora eran adultos, ancianos que habían envejecido aún más, y rostros nuevos que nunca había visto. Entre ellos, una mujer se levantó y lo miró fijamente. Era doña Clara, una de las feligresas más devotas de su antigua iglesia. Después del espectáculo, Clara se acercó a él. «Padre Esteban», preguntó con voz temblorosa. Él, con el maquillaje aún en el rostro, avanza lentamente hacia la mujer y con un movimiento de cabeza lo confirmó. Clara no lo juzgó, ni le hizo preguntas incómodas. En cambio, simplemente dijo: «Me alegra verlo, padre. Siempre creí que estaba vivo y que encontraría su camino». Esa noche, Esteban caminó por las calles del pueblo, visitó la iglesia que ahora tenía un nuevo sacerdote y encendió una vela frente al altar. No sabía si su fe había regresado, pero algo dentro de él sentía la paz. Había aprendido que a veces hay que explorar el mundo para conocerse a sí mismo. Antes de partir con el circo de gitanos, el padre Esteban le solicitó al nuevo sacerdote que le permitiera despedirse de su pueblo como era debido. El nuevo padre Antonio le dio permiso y Esteban, en el altar de la iglesia, ofició su última misa ante la comunidad que lo amó. Esta última misa la dio como él quería, vestido como payaso. La historia del padre Esteban, el sacerdote que perdió la fe y se convirtió en payaso, se convirtió en una leyenda en el pueblo. Algunos lo veían como un hombre que había caído en desgracia, otros como alguien que había encontrado una nueva forma de servir a los demás. Pero para Esteban, lo importante no era cómo lo veían los demás, sino que finalmente había encontrado una forma de reconciliarse con su pasado y con su presente. Y en cada carcajada que provocaba, sentía el aplauso del Santísimo Creador.